Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio de bienestar donde compartimos información relacionada con las terapias, con las filosofías, con los aspectos que manejamos en nuestra consulta. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, yo soy médico, especialista entre otras áreas en medicina del dolor. También trabajo como psicoterapeuta de constelaciones familiares. Y por eso hoy queremos tratar el tema de las constelaciones familiares. Muchas veces nos preguntan o nos llegan pacientes donde dicen, bueno, que me enviaron aquí para constelar o me interesa realizar una constelación. Pero primero, para entrar en ese contexto, hay que saber qué es lo que yo puedo constelar, qué es lo que me conviene constelar, pero antes, ¿qué es una constelación familiar? Entonces, aquí en el canal de Sirio ya tuvimos una entrevista con una gran maestra, que es la maestra Brigitte Charpentier, que es como un referente a nivel de habla hispana sobre este tema, sobre esta terapia, y nos explicó de manera muy agradable cómo se maneja una constelación. Pero siempre queda la duda de cuál puede ser el tema que puedo constelar. Muchas veces se cree que se puede constelar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier acontecimiento. Y lo que hemos encontrado, sobre todo en la consulta que nosotros realizamos, aunque yo soy médico y estoy enfocado en medicina del dolor y medicina del deporte, muy pocas veces llegan personas que tienen una patología, una enfermedad. Llegan más personas, pacientes, con alteraciones mentales, con temas emocionales o temas de su vida que a través de la terapia que hacemos, pues tienen un camino diferente, una perspectiva diferente y que les ayuda. Entonces, ¿para qué sirve hacer una constelación? Hay que entender de dónde viene y de dónde parten las constelaciones, qué es lo que se trabaja y qué es lo que se va a encontrar cuando se realiza la terapia. Entonces de ahí partimos que el principio de esta terapia tiene un principio psicológico y es la psicología sistémica, en la cual confluyen varios aspectos de los que están relacionados del ser de la persona y que ese ser humano tiene unas conexiones, no solo con su entorno eh, laboral, familiar, social, sino también con unas conexiones ancestrales, por decirlo así, que es relacionados con su sistema familiar. Entonces ahí es donde se mezcla esa parte de la psicología grupal sistémica y algo que se llama la fenomenología. Y la fenomenología quiere estar relacionada básicamente con esa conexión profunda a la realidad, lo que realmente existe, es lo que realmente se mueve. Y ahí es importante lo que va sintiendo la persona, lo que va percibiendo durante la terapia, donde va en la constelación, o los que representan, en este caso, cuando se hace una constelación grupal. Entonces, es una terapia en la que a través de la exposición de un tema se evidencia cuáles son las memorias en las que está relacionada esa persona y cuáles son las circunstancias de los fenómenos actuales que ocurren dentro de él para que, digamos, que esté presentando la situación o el conflicto o el bache o eh, el, el acontecimiento del presente que lo está llevando a consultar por el tema. Y cuando queremos darle un contexto más amplio, nos tenemos que fijar de dónde parten todos estos principios de la psicología sistémica y también de las constelaciones. Quiero hablarles de Joseph Posting, él es uno de los creadores del mindfulness, y dentro de su dinámica de entrar en ese aspecto del aquí y el ahora, eh, él ha entendido, o digamos que ha descubierto una forma más profunda de encontrarse con el presente. Y él lo llama el tono sensorial. ¿Y qué es el tono sensorial? Entonces es una llave maestra, lo habla así,
que revela y desbloquea los patrones más profundos de nuestro condicionamiento, pero también nos evidencia cuáles son las dinámicas de los comportamientos que tenemos. Entonces, a través de ciertas técnicas de concentración, de meditación, de respiración, se evidencian las reacciones corporales que tiene la persona y que están relacionadas muchas veces con las experiencias pasadas, que a veces se olvidan o se reprimen, y estas, cuando se expresan, modifican nuestra percepción, modifican la percepción de lo que estamos viviendo, y eso hace que tengamos unos patrones o hábitos que a veces se vuelven repetitivos y que lo hacemos presente en nuestro día a día. Y así como mindfulness, hay ciertas bases, digamos que teóricas y filosóficas sobre las constelaciones. Tenemos una base bioenergética, estamos hablando que es un proceso donde tenemos que tener en cuenta la energía que se mueve dentro del campo. Y la energía es una fuerza, una energía es un movimiento de ciertas circunstancias que crean fuerza. Hablamos de neurociencias porque la psicología como tal tiene un componente, y hablamos de la cuántica, como lo vamos a ver ahora, porque es un proceso que va mucho más allá de lo que vemos representado o lo que movimos en la terapia. Entonces es una conexión muy profunda con lo que realmente estamos viviendo. Para las constelaciones hablamos de unas fuerzas. Entonces aquí tenemos uno de los libros de la maestra Brigitte Champetier que se llama Las fuerzas del amor. Entonces desde esas fuerzas es que digamos que tenemos en cuenta qué es lo que estamos evidenciando. Esas fuerzas, digamos que ya están establecidas. Hablamos de la fuerza del asentimiento, el sí a la vida, sí a lo que pasa, la fuerza de la gratitud, agradecer lo que nos viene, lo que nos llega, lo que hemos recibido, la inclusión de todos los miembros de la familia, llevándolos a un equilibrio en el cual cada uno toma su posición. Y obviamente el respeto hacia los ancestros y hacia lo que vivieron, y que parte de lo que vivieron pudo quedar inconcluso o pendiente, y por eso ese patrón o esa fuerza dinámica se repite para que el que esté en este momento, digamos, en la constelación, lo identifique y diga, caramba, aquí hay algo que ha sido continuo y repetitivo en mi historia, y también lo vivieron mis ancestros, mis antepasados, mis padres, mis abuelos, y es un momento para decir, esta es la manera como quiero vivirlo ahora. Todo esto ocurre dentro de algo que llamamos un campo mórfico. ¿Y qué es un campo mórfico? Es el espacio donde se desarrolla la constelación, y en ese espacio se expresan esas memorias. Entonces este campo mórfico obviamente tiene que haber una resonancia con ese campo. Cuando hablamos de resonancia es encontrar la manera para que esas memorias se expresen. Eso lo hace a través de la experiencia del constelador, y identificar cuáles son las que se deben, cuáles son las circunstancias que se deben mover. Entonces, este campo hace que se refleje o se revele lo que ocurre dentro de él. El ser humano es un ser que vive intrincado. Cuando hablamos de intrincación es que vive relacionado con muchas cosas de lo que le pasan, pero a veces se queda ahí, como atado, como encadenado a lo que le ha pasado. A veces nos encadenamos al pasado, a las memorias de lo que nos ha ocurrido, y obviamente esas historias del pasado, de los antepasados, puede que se repitan, y estamos unidos por amor, por una fidelidad inconsciente de repetir, de hacer parte del grupo. Y aquí también hablamos algo que se llama el holograma cuántico. Y el holograma cuántico es la mejor versión de cada uno. Es esa versión futura de lo que ya hemos transcurrido, y que nos dice, así es como debería ser, y así es como quiero que llegues a estar. Entonces esta es una de las herramientas que trabajamos durante la terapia, la constelación. A veces, no siempre se trabaja el holograma, pero es una de las herramientas fundamentales.
Entonces, ¿por qué las constelaciones pueden servir? Primero porque las constelaciones nos van a dar una foto, como un reflejo de lo que está pasando. Nos permite identificar qué hilos nos mueven a unos o a los otros. Buscan que resolvamos lo que ha quedado pendiente, y también cuando tenemos hijos nos hace crear una conciencia de esa responsabilidad que tenemos de resolverlo de nosotros para no cargárselo a los más pequeños. Es relevante identificar que la transmisión de la información, de esa información que tenemos en el campo, está relacionada con esa conectividad universal. Es un tema, una teoría de un investigador físico en el que habla sobre todo de la importancia de que todo está conectado, y que a veces pensamos que un hecho aislado de la historia de nuestros abuelos, bisabuelos o de la misma familia, un secreto, no va a interferir en nosotros. Y cuando vamos más profundo y encontramos que muchas de esas situaciones pueden estar afectándonos o creando unos patrones de conducta o comportamiento de los que no hemos sido claros, conscientes y concisos, y que al identificarlo nos pueden dar herramientas. Hay una parte en la que en la constelación, eh, trabajando con esas palabras en las que el grama, la palabra, tiene un poder de resolución, podemos darle un movimiento. No quiere decir que la constelación siempre sea efectiva al mismo instante. A veces sí, a veces ocurren, digamos que cosas más espontáneas que se van solucionando. Pero el proceso, como es un proceso que viene de a veces varias generaciones, y que tiene un tiempo establecido dentro de ese mismo campo, también se lleva un tiempo en, eh, digamos que reparar, volver a reeducar o reconducir lo que se ha trabajado. Hay un sacerdote meditador que es muy profundo, se llama Palo II, a español, y habla de la búsqueda espiritual. Y esa búsqueda espiritual es lo que hacemos de una manera a veces inconsciente, muchas veces, bueno, en ocasiones consciente, procurando nuestro bienestar. Y en este espacio de Sirio, como hemos hablado desde el principio, lo que tratamos siempre es de procurar el bienestar, de conseguir herramientas que nos aumenten nuestra comprensión, herramientas que nos relacionen con ese conocimiento de lo que a veces no tenemos injerencia, que percibimos, a veces podemos en ocasiones hasta intuir que puede que esté ahí, pero no somos conscientes. Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Cuál es mi tema constelar? Aquí hay algo importante, y es con quién vas a constelar. Entonces, en una de esas búsquedas que hacemos, tanto de temas, de historias, de libros, uno de los psiquiatras más reconocidos aquí en mi país, que tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de seguidores, decía: es peligroso constelar. Y claro, era un video muy visto, con muchas vistas, y realmente ese era el título y el fondo era otro. Él decía: yo he constelado, recomiendo las constelaciones, pero el punto es con quién constelas, porque es peligroso constelar con alguien que no sabe. Pero realmente no es un peligro, la cuestión es que puede que no sea una solución, no sea algo efectivo, y antes, por el contrario, devuelva a la persona, o la enrede, por decirlo así, en sus pensamientos, en sus emociones, con las cosas que a veces se identifican. Entonces, por eso es importante que el constelador haya recorrido los temas, y los haya recorrido no como instrucción teórica, sino como una vivencia práctica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos formamos, que es una formación de más de 2 años, vamos pasando por cada una de las situaciones y nosotros mismos entramos a mirar esa situación, cómo está afectando mi sistema, cómo está dentro de mí. Entonces, si hablamos de la abundancia, si hablamos de la salud, si hablamos de la enfermedad mental, mirar cómo ese proceso está en mi campo, cómo está en mi familia, cómo ha estado en mi sistema, y si es necesario comenzar a moverlo. Pero aparte de realizar un proceso de constelación uno mismo, uno tiene que empezar a mirar qué más hay allá, qué otras herramientas puedo utilizar y cuáles son esos pendientes que tengo que trabajar. Entonces, muchas veces se empieza a hacer constelado sin resolver.
Y no quiere decir que el tema tenga que estar resuelto, pero sí toca identificarlo y saber que esa puede ser una de mis falencias o una de mis baterías a superar. Pero en ocasiones las personas dicen ya, hice un curso de fin de semana y ya estoy listo. Y realmente la ayuda que se puede brindar es muy poca. Y ahí viene el tema de la terapia, de los terapeutas. Todos los terapeutas como tal necesitamos otro terapeuta. Necesitamos un guía, necesitamos un maestro, porque no la sabemos todas. En este tema de la medicina uno encuentra colegas con muchos títulos, nos gusta estudiar a muchos, eh, pero no siempre el más estudiado es el más recorrido ni el que tiene más experiencia. Y a veces lo mismo, a veces no se puede descartar que estudiar bastante nos alimenta, pero hay que llevarlo a una práctica vivencial. Entonces, a través del tiempo, he encontrado que por eso cuando las personas me dicen quiero cuestionar esto, miramos, identificar claramente si el tema está definido y también si es el momento, porque si no es el momento, si hay otras situaciones que están previas o que se pueden vincular con eso, más bien nos derivamos a trabajar esas circunstancias primero. Entonces, parte de esto, ¿qué me va a dar fuerza y qué me va a dar fe? Y aquí hablamos de la fe transformada en confianza. Ya lo hemos hablado en otros videos. Hay una fe espiritual, pero también una fe propia de la conciencia en la que este proceso de realizar la constelación sí me va a ayudar, sí me va a dar una mirada clara, sí se va a propender a que esta movilización de circunstancias, de secretos, de hábitos, de patrones, ayude a mi proceso personal o simplemente lo estoy haciendo como algo más. Cuando eso ocurre, realmente no tiene tanta fuerza, no tiene tanta efectividad en la constelación y muchas veces las personas quedan como, fui allá y no me sirvió para nada. Y también ha ocurrido pacientes que salen muy desconcertados porque encuentran que, por ejemplo, una persona me llegaba y me decía, mi problema es que no tengo pareja, llevo una mujer, llevo varios años buscando pareja y no se presenta, y los hombres que llegan tienen unas circunstancias difíciles. Y realizando la constelación encontramos pues que había un tema familiar también de abandono, pero lo que más era evidente era su desapego por su misma familia y esa falta de aceptación e inclusión a sus mismos hermanos. Y cuando le preguntaba por ellos me decía, no, pues, yo no los quiero, no los quiero ni ver. Entonces el proceso parte del amor, como se puede esperar de afuera, que llegue algo de afuera si lo que está más interno que en la familia no se ama. Y ahí entran muchas circunstancias, porque puede haber un dolor, pueden haber unos traumas psicológicos en la infancia que llevan a que la persona se distancie, sienta esas emociones de rabia, de frustración, de odio, que antes de llegar a esa constelación donde va a buscar pareja, tiene que ir primero a trabajar, ya sea por las más constelaciones o otras terapias, en la aceptación y el perdón. Entonces, es ahí al punto de cuándo es el momento de constelar. Aquí tenemos esta recomendación de este libro de la maestra. Eso era, este es el libro de Brigitte. Aquí nos parte un poquito. Es un compendio realmente de todo lo que ocurre en la constelación. Una explicación muy sencilla a través de una historia y va pasando por diferentes constelaciones, temas, por diferentes temas, y en esos mismos temas ella va dando esos tips, va dando su sabiduría para decir, mira, aquí movemos la cuántica, aquí movemos la energía, aquí movemos un proceso psicológico. Entonces es uno de los libros más recomendados. Esperamos que algún momento ella pueda compartir aquí por Sirio su experiencia con el libro. Así que el conocimiento y el asentimiento del constelador es fundamental. Las constelaciones tienen mucho más efectividad, son mucho más cálidas, más proyectivas, desde que sea una persona que tenga una experiencia, que tenga un recorrido, pero más allá de la experiencia del recorrido, que también se trabaje y que no quiere decir que tenga todo resuelto. No es ese síndrome del terapeuta herido,
que hasta que no está listo no puede trabajar, sino que va trabajando a medida que va aprendiendo. Y uno de nuestros maestros, que es el doctor Jorge Carvajal, dice, de los pacientes también aprendo, con los pacientes aprendo y a medida que trabajo y asiento con los pacientes, que los sano también me sanan. Entonces, esta es la invitación a que se permitan conocer un poco más de las constelaciones familiares. Es una terapia que funciona cuando se evidencian diferentes temas o lo que deriva la terapia de la constelación, pueden salir algunas circunstancias, herramientas que pueden decir, mira, este es uno de los caminos a los que tienes que ponerle énfasis, ponerte a trabajar y al mismo tiempo permitir que ese movimiento eh, fluya y siga más adelante. Seguimos aquí conectados en Sirio de Medicina del Ser. Un abrazo a todos y estamos en contacto.